acción. Muy bien, jóvenes, estamos grabando la clase. El objetivo de esta clase era hacer una proyección de los estados financieros, pero sin embargo, dado la amnesia temporal, vamos a hacer un repaso de análisis financiero. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, les voy a dar unos tips de cómo hacer un análisis financiero, ¿ya? Y todo lo voy a grabar para que usted lo pueda aplicar a su empresa. Entonces, cuando hacemos un análisis financiero, respondemos a preguntas. Primero, cuando vemos la liquidez, estamos viendo la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. ¿Cuándo sabemos que una empresa es líquida? Usted se fija en la liquidez corriente. Si es mayor a 1, quiere decir que la empresa es líquida. Entonces, para saber si es líquida, nos fijamos en el primero. ¿Está bien? Ahora, el segundo me indica la calidad de mi liquidez. La calidad de mi liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez ácida, ¿qué es lo que hace? Resta los inventarios, ¿no, chicos? O sea, en otras palabras, la liquidez ácida me dice, ¿y qué pasaría si no vendes tu inventario? ¿Sigue siendo líquida? ¿Qué nos dice esta empresa? Si no vende su inventario, ¿sigue siendo líquida? Vean el número. Es mayor a 1. Sigue siendo líquida. Es decir, por ejemplo, si queremos interpretar la última gestión, ¿cómo leemos este número? La empresa El Gomero, en la gestión 2018, por cada peso que debe en el corto plazo, sin tomar en cuenta los inventarios, podría pagar o tiene disponible para pagar 1,63 pesos. Es una forma de decirlo. Otra forma, la empresa El Gomero, en la gestión 2018, sin tomar en cuenta los inventarios, por cada peso que debe en el corto plazo, dispone de 1,63 pesos para cubrir sus obligaciones inmediatas. ¿Para qué me sirve la liquidez ácida? Le voy a hacer un pequeño ejemplito acá al ladito. Les voy a dar dos empresas. Liquidez corriente, acá voy a escribir liquidez ácida. Y acá voy a colocar la empresa A, la empresa B. Liquidez corriente acá 4, 0,5. Acá le voy a colocar 2 y acá 1,5. Tenemos dos tipos de empresas. Tenemos dos indicadores. Mi pregunta es, ¿qué empresa es más líquida? ¿La empresa A o la empresa B? La B. ¿La B? Sí. Pero la A tiene 4. Ah, listo. Aparentemente la liquidez corriente puede ser traicionera si la analizamos. Fíjese, esta empresa aparentemente es más líquida, ¿no ves? Pero su liquidez es de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque si no vende los inventarios, no podría pagar sus obligaciones. ¿Estamos? Si no vende su inventario, no podría pagar sus obligaciones. Sin embargo, la B, miren, aparentemente es menos líquida, pero su liquidez es con bajo riesgo. ¿Por qué? Menos diferencia hay entre las dos, no, en realidad, claro, está bien lo que usted dice. Mientras menos hay diferencia, pero lo importante es que esto sea mayor a 1. Es decir, que la empresa B, si no toma en cuenta los inventarios, igual podría pagar. ¿Estamos? Igual podría pagar. Entonces, podríamos concluir que la empresa B tiene un nivel de liquidez
con bajo nivel de riesgo. Por lo tanto, es la que se encuentra en una mejor posición. Bien, chicos, la liquidez inmediata se mide en porcentaje. Les voy a interpretar la última gestión. ¿Qué significa este 16%? Significa lo siguiente. Bien, ahora les explico, chicos, el LI. El LI no hay un parámetro, como su colega me preguntaba. No hay un parámetro que si es mayor a 1 o menor a 1. Va a depender. ¿Cómo sabemos si la empresa está bien o está mal con este indicador? Tenemos que ver, uno, la historia. ¿Qué pasa con respecto a la historia en esta empresa? Peligro, ¿no? Ahora, ¿qué significa este 16? Significa que, vean, ¿qué pasa con, en todos los casos el denominador es el pasivo corriente, ¿no, chicos? ¿Lo ubican? Significa que la empresa podría pagar con dinero constante y sonante hasta un 16% de sus obligaciones de corto plazo. Si todos vinieran a cobrarnos, solo podríamos pagar a un 16%. ¿Estamos? Más de 100. No, a eso iba a ir. No hay un ideal. Esto más que todo es una política. Les explico. Las entidades financieras, los bancos, ¿cuánto creen ustedes que es el LI de un banco en Bolivia? A ver, los escucho. Díganme un número. Ya les dije, ¿no? Pucha. Ya les dije, ¿no? Está entre un 16 a un 25, máximo 28% en un banco. Es decir, si todos los ahorristas fueran un banco, no les podrían devolver a toditos en ese momento, porque no disponen de esa liquidez inmediata. ¿Estamos? Y la mayoría de las empresas están entre un 30, 10, 20, 40. ¿Se entiende? Ahora, si analizan una cementera como Soboce, Francesa, su LI de estas empresas es por encima del 100%. Compre cemento a crédito. ¿Se dan cuenta, no? El cemento es... Casi no hay crédito en el tema del cemento. O sea, esas empresas tienen un LI muy elevado, mayor a 100%. Pero ¿qué hacen esas empresas? Como tienen un elevado nivel de liquidez inmediata, hacen inversiones temporarias. O sea, no lo tienen ahí inmovilizado, invierten en activos financieros de corto plazo. ¿Alguien está haciendo una cementera? Aquí, Soboce, Francesa, ahí está, calcularon su LI, con seguridad va a ser mayor a 100%, con seguridad. Y hacen inversiones temporarias, y yo le iba a preguntar en qué, así que ya saben la pregunta. En los ingenios, entonces, Debería tener un elevado LI. ¿Cómo está su empresa? No han hecho. Bien. Se van a dar cuenta. Esto va a depender del negocio, ¿no? Va a depender del negocio. Entonces, concluyendo, no podemos decir que existe un parámetro. Tendremos que ver si está bien o está mal con la historia. Con la historia. Lo ideal sería compararnos con el promedio. ¿Pero qué sería mejor? ¿Que esté en el rango del 100% en adelante o no importaría en sí? Excelente pregunta. Me encanta que están preguntando hoy día qué ha pasado, ¿no? Bien. Les explico. Depende. Todo depende de finanzas. Bajo nivel de LI es bueno para la rentabilidad, porque significa que usted ha invertido ese dinero. Es bueno para la rentabilidad. Un bajo LI es bueno para la rentabilidad, pero malo para riesgo. ¿Se entiende? O sea, si usted tiene un bajo nivel de liquidez inmediata, estamos asumiendo que usted está invirtiendo. Y si invierte es por rentabilidad. ¿Estamos? Pero está asumiendo un elevado riesgo de no poder cumplir sus obligaciones. ¿Estamos? Pero si tiene usted un elevado
nivel de liquidez inmediata, y eso todo lo tiene en caja y banco, está sacrificando rentabilidad. Está sacrificando rentabilidad, pero tiene bajo riesgo de liquidez, porque todo lo tiene en caja y banco. La respuesta sería, ¿qué quieren? Sería un 50-50. ¿Qué quieren? Establecer una política en base a la historia, muy propio de la empresa. Puede ser un 20, por debajo del 20 se prende un poquito rojo, por debajo del 80 también se prende un poquito rojo. Establecer bandas, y eso es en función a cuánto efectivo usted necesita como empresa para no tener problemas. ¿Se entiende? Y para saber eso tendríamos que estar en la empresa, pero se debe establecer una banda entre un mínimo y un máximo, porque mucho es malo, poco es malo. Debemos establecer una banda. ¿Se entiende, chicos? Lice, sería entonces que se tiene el 16% disponible en caja para pagar las obligaciones. A corto plazo. A corto plazo. A corto plazo. A corto plazo. Tener, por ejemplo, acá, en esta empresa sería ineficiente aquí, porque esta empresa todo lo tiene en caja, ¿no? Ineficiencia total, ¿no? Mucho dinero en caja, mucho dinero inmovilizado. Tiene un costo de oportunidad elevado. Bien, jóvenes. Ahora, lo siguiente de una empresa es ver la deuda. Es ver la deuda. ¿Cuál es el indicador que van a ver ustedes? A ver, lo marcamos. Lo marcamos. Nos vamos a formato condicional. Y le vamos a decir que cuando sea menor al 50%, que se ponga verde. Que se ponga verde. Menor al 50%, verde. Y mayor al 50%. ¿Qué sería mayor al 50%? Rojo. Ya está. Le estoy dando formato condicional. ¿El capital de trabajo neto nada? Ahora, les explico. De acuerdo a la literatura sugiere o aconseja que el nivel de deuda de una empresa debe ser menor al 50%. Debe ser menor al 50%. Por ejemplo, ¿cómo leemos, chicos? ¿Cómo leemos este 39%? Significa que la empresa, fíjense que tiene como denominador, tienen el activo, ¿no? ¿Qué es el activo en finanzas? Inversión. Perfecto. Significa que la empresa financia sus inversiones con un 39% de deuda. Con un 39% de deuda. ¿Cuánto es la diferencia? ¿El 50 o el 100? Para el 100. 61. Y un 61% de recursos propios. Repito, la empresa financia sus inversiones con un 39% de deuda y un 61% de recursos propios. O sea, lo que falta para llegar al 100. ¿Estamos? Ahora les explico. La literatura sugiere que este numerito sea menor al 50%. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa si es superior al 50%? ¿De quién es la empresa? Del banco, ¿no? Piensen en términos de propiedad. Si esto fuera un 80%, quiere decir que el 80% es deuda y el 20% es propiedad. Entonces, la literatura dice cuando eso ocurre, se pierde autonomía. Se pierde autonomía. ¿Estamos? Y se les explico con un ejemplo muy sencillo.
Acá tengo dos estudiantes, ¿no? ¿Su nombre? Carlos. Carlos. Susana. Carlos, Susana. ¿Son amigos? Sí. Ok. Pero usted le pregunta qué hace ella los fines de semana. No. Le pregunta usted cuando viaja, qué hace cuando viaja. Le pregunta usted qué se compra cuando viaja. Bien, ¿estamos? Perfecto. Ahora, Carlos, préstele $5,000 a su compañera. ¿Le interesaría qué hace? Sí. ¿Le interesaría si viaja o no viaja? ¿Le interesaría qué se compra o no se compra? ¿Se entiende? Entonces ya se pierde autonomía porque el banco va a estar viendo qué hace o qué no hace usted. ¿Se entiende? Va por esa lógica de la literatura. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver si es bueno o malo. La respuesta depende. Depende. Todo en finanzas depende. No hay absoluto, chicos. Eso es lo lindo. Les explico ahora. Si la empresa tiene por encima del 50%, podemos decir que la empresa tiene un elevado nivel de deuda. Si está por encima del 50%. Si está por debajo del 50%, podemos decir que tiene un bajo nivel de deuda. ¿Estamos? Ahora, la primera pregunta que debo responder es si es buena deuda o mala deuda. Buena deuda o mala deuda. Les explico la secuencia de una buena deuda. ¿Cómo sé que es una buena deuda? Lo voy a hacer aquí como apuntes. Buena deuda. Bien, les voy a mostrar la secuencia de una buena deuda. Aumenta deuda, se aplica para invertir. Se aplica para invertir. Si la inversión es buena, se traduce en incremento en ventas. Ahí no termina. Si incrementan las ventas, esperamos un incremento en la utilidad. Pues puede darse el caso que las ventas incrementen y la utilidad baje. Eso sería una señal de ineficiencia. ¿Dónde? En costos y gastos. Problema de costos y de gastos. Esto sería una buena deuda. Ahora, una mala deuda sería aumenta la deuda y no invertimos. ¿Qué pasaría si usted observa que la deuda aumenta y la empresa no invierte? ¿Dónde se ha ido el dinero? Se ha ido a gasto. Se ha ido a gasto, a pagar doble aguinaldo, a pagar el auto del hijo, a pagar un viaje. ¿Se entiende? Si aumenta la deuda, el financiamiento bancario estoy hablando, si aumenta el financiamiento bancario y no aumenta el activo no corriente, quiere decir que ese dinero se ha ido para gasto. ¿Se entiende? Y el gasto no tiene impacto en las ventas. Imagínense el caso de una empresa que se endeude, como ha ocurrido, para pagar doble aguinaldo. ¿Será que la deuda tuvo impacto en las ventas? No tuvo impacto en las deudas, porque el hecho de que usted pague aguinaldo no quiere decir que venda más, ¿no, chicos? Pero sin embargo aparece un gasto financiero que lo tiene que pagar, y ese gasto financiero disminuye la utilidad. ¿Está claro? Entonces, la secuencia es una buena deuda. Entonces, primero, tenemos que ver si es buena deuda. En el supuesto de que sea buena deuda y esto es superior al 60%, aumenta la rentabilidad de la empresa. Escuchen bien, aumenta la rentabilidad porque la empresa se está apalancando con deuda. Eso es bueno. Aumenta la rentabilidad. Pero también aumenta, su amigo, el riesgo. El riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de que usted no pueda cubrir con sus obligaciones bancarias. Ese es el riesgo financiero. ¿Estamos? Entonces, es bueno saberlo. Entonces, si la empresa tiene un elevado nivel de deuda,
y esa deuda es correctamente aplicada, va a tener una buena rentabilidad, pero va a asumir un riesgo financiero elevado. ¿Se entiende? ¿No es malo? ¿Por qué debería ser malo? Solo lo importante es que la empresa sea consciente de que está asumiendo un elevado nivel de riesgo. Lo malo sería no estar consciente de ello. ¿Se entiende? No estar consciente de ello. La pregunta sería, y profesor, ¿y hasta cuándo una empresa se puede endeudar? La literatura dice o sugiere menor al 50%. La práctica nos dice hasta donde usted pueda pagar. Usted debe asumir deuda hasta el punto que usted pueda pagar sin problemas. Entonces es un tema de capacidad de pago. Tendríamos que ver los flujos de la empresa. Si los flujos de la empresa le dan para soportar estas deudas sin problemas, se procede. Además, no se olviden, chicos, que es una fotografía. Si sacamos una foto en el 2018 y en el 2018 adquirimos el crédito, atiendan, piensen, voy a hablar de la Universidad X, no voy a decir Universidad X. Asumamos que la Universidad X se endeuda con 2 millones de dólares. ¿Estamos? Y compra un edificio para ampliar las instalaciones. ¿Estamos? Pregunto, ¿el efecto en venta se va a ver el primer año? No. Entonces es altamente probable que si analizamos la empresa a los 6 meses de construir, nos alarmemos y veamos, pucha, esta empresa tiene mucho nivel de deuda. ¿Estamos? Y no se ha reflejado en venta, y el profesor me enseñó que eso era mala deuda. No, jóvenes, es que el efecto en ventas no se ve en el corto plazo, por lo tanto no es malo, solo que los efectos o los resultados no se han visto aún, hay que esperar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, no es todo dramático, no es todo matemático, hay que tener mucho criterio. ¿Estamos? Bien, seleccionamos formato condicional. Si es mayor a 50%, que se nos marque rojo. Que se nos marque rojo. Aceptar. ¿Rojo? Rojo. Si es mayor a 50%, rojo. Ahora, pero si es menor a 50%, ¿qué va a pasar? Verde. En este caso, ¿qué va a pasar? Todo verde. Excelente. Bien. Bien. Ahora vamos a hablar, chicos, del índice de cobertura de interés. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra cuántas veces podemos pagar los intereses con la utilidad operativa. En este caso, en la gestión 2018, ¿cuántas veces podemos pagar? 31 veces. O sea, con la utilidad operativa, ¿puedo pagar mis intereses cuántas veces? 31 veces. Pregunto, ¿va aumentando en los últimos años? Sí. Va aumentando, o sea, cada vez puedo pagar más los intereses. ¿Es bueno o malo? Es bueno. ¿Ahora por qué? Correcto, muy bien, excelente. Porque la empresa pues está amortizando, ¿no? Miren el análisis horizontal. ¿Qué está pasando? Está pagando deuda, ¿no? La empresa está amortizando, está pagando. Y si la empresa paga, ¿qué pasa con los intereses? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen porque los intereses son sobresaldos. Entonces, si disminuyen los intereses, aumenta la cobertura. Entonces, esa es la explicación de por qué este numerito está disminuyendo. Ahora, en cuanto al multiplicador del apalancamiento, el multiplicador del apalancamiento
se interpreta en veces. Se interpreta en veces. Les explico. Cuando este numerito es 2, cuando es 2, quiere decir que el 50% es propio y el 50% es deuda. Cuando es menor que 2, cuando es menor que 2, quiere decir que la mayor parte es aporte propio, cuando es menor que 2. Y cuando es mayor que 2, significa que hay más deuda que patrimonio. Pregunto entonces, ¿cuándo se debe poner verde? Cuando sea menor que 2, ¿no? A ver, entonces démosle formato condicional. Cuando sea menor que 2, ¿qué se va a colocar? Verde. Y cuando sea mayor que 2, se va a colocar rojo oscuro. Ahora, le voy a enseñar algo. Ahora, ¿cómo se lee? Le voy a explicar cómo se lee, antes de otra cosa. ¿Qué tiene como denominador? El patrimonio. Significa que la empresa, por cada peso de patrimonio, tiene 1,64 de activo. La empresa, por cada peso de patrimonio, tiene 1,64 pesos de activo. Si usted hace esta operación, si usted me encuentra el inverso, o sea, 1 entre este valor, ¿qué encuentra? Si hacemos el inverso, ¿qué encontramos? Sería el financiamiento externo. No, sería el financiamiento propio. Si usted saca el inverso, fíjese, si esto es deuda, ¿cuánto es propio? 61, ¿no? La suma de esto, ¿cuánto es? 100%. O sea, si usted me saca el inverso del apalancamiento, me encuentra el financiamiento propio. Y obviamente el externo más el interno tiene que sumar 100%. ¿Está bien? Eso para que sepa qué significa el inverso. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta el momento es muy bien. Ahora vamos a ver el grupo de actividad o eficiencia. Actividad o eficiencia. Vamos a ver, ¿la empresa es eficiente en el manejo de sus activos? ¿Sí o no? Veamos, ¿qué pasa en la gestión 2018? ¿Qué pasa en la gestión 2018? Lo voy a inmovilizar. Ahí. ¿Qué pasa en la gestión 2018? ¿Cómo leemos este numerito? Miren, ¿qué tiene como denominador? El activo total. ¿Qué podemos decir? La empresa, por cada peso invertido en sus activos, genera 1,14 bolivianos en ventas. O sea, por cada peso que invertimos en los activos, ¿cuánto generamos en ventas? 1,14. Ahora, mientras más elevado este número, pues es mejor. Mientras más elevado sea este número, es mejor. Ideal, depende. ¿Cómo sabe cómo está su empresa? Tendría que ver cómo está con respecto a sus iguales. ¿Cómo están sus iguales? 1. Pero lamentablemente no va a tener esa información usted. Entonces va a comparar con historia. Va a comparar con la historia.
No se olvide que para hacer un buen análisis nos comparamos con el parámetro, si es que lo hubiera. Aquí no hay parámetro. Segundo, nos comparamos con nuestros iguales. ¿Cómo estamos con respecto a nuestros iguales? Ustedes no van a tener iguales, ¿correcto? Tercero, se comparan con el pasado. Esto sí van a hacer porque ustedes tienen 4 gestiones. Entonces, esta empresa, ¿cómo está con respecto al pasado? Las últimas 2 gestiones. ¿Ha existido una mejoría? Sí. Ahora, esa mejoría, ¿por qué se debe? ¿Qué pasó? ¿Cuánto crecieron las ventas? 20%. 20% creció la venta en la gestión 2018. ¿Cuánto crecieron sus inversiones? 15. O sea, las ventas han crecido más que las inversiones. Ese es el primer porqué. Ahora, ¿por qué las ventas crecieron tanto? ¿Qué factores hacen que las ventas crezcan? Internos y externos. ¿Qué factor interno podría hacer que las ventas se incrementen? Publicidad eficiente, mejora en los procesos de atención al cliente, personal motivado. ¿Se entiende? Factores internos, lo que hace la empresa. Pero también puede existir factores externos. Puede ser que un incremento en ventas sea por un factor externo. Estabilidad económica, la salida de un competidor fuerte del mercado. ¿Estamos? Como por ejemplo, a ver, ¿qué pasó con la Toby, la Burger King cuando se fue McDonald's? Aumentó las ventas, ¿no? ¿Entiendes? Y no porque ellas sean eficientes, quizás, no sabemos. Pero existió un factor externo, ¿no? La salida de un competidor. ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, podemos decir que la empresa, en este indicador, se nota una mejoría debido fundamentalmente al incremento en ventas. Pero veamos cómo está esta empresa en la gestión de sus inventarios. ¿Cómo sabemos que está bien? Veamos qué nos dice el caso. El caso nos dice que esta empresa realiza pedidos cada ¿cuánto? 3 meses. Entonces su inventario debería rotar cada 90 días, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo normal. ¿Se cumple? Sí. En los primeros 2 años. ¿Y qué pasa después? Aumenta. Entonces podemos decir que si le colocamos colores, cuando este señor sea menor que ¿cuánto? Coloquémosle 91. Que sea menor que 91. Eso es bueno, ¿no? Estamos dentro del parámetro. Le colocamos verde. Y cuando sea mayor que 91, ¿qué se va a colocar? Rojo. Creo que hice algo mal. A ver. Puso 91. Correcto. Bien, vamos a calcular, chicos, el coeficiente de correlación entre la liquidez inmediata y el ciclo de conversión de efectivo. A ver, hay que divertirse un poco con las estadísticas. Coeficiente de correlación entre la liquidez inmediata y el ciclo.
Había mucha verdad en sus palabras. Su colega tenía razón. Existe una correlación, para empezar, fuerte e inversa. ¿Qué significa? Que si el ciclo aumenta, ¿qué pasa con mi liquidez inmediata? Si el ciclo aumenta, ¿qué pasa con mi liquidez inmediata? Vean el signo. ¿Qué signo es? Negativo. ¿Qué significa? Relación inversa. El negativo significa relación inversa. Es decir, mientras usted tenga un mayor ciclo, le va a ir mal a su caja. Le va a ir mal en su caja. Y si esto continúa, va a llegar a tener caja negativa. Y cuando tengan caja negativa, las empresas acuden a préstamos. ¿Estamos? Pero préstamos para financiar caja. Y sigue así, va a seguir prestando crédito hasta que la deuda sea insostenible. ¿Se entiende? Las empresas buscan ciclos pequeños. Ciclos pequeños. Nosotros no buscamos que esto aumente. ¿Qué buscamos? Que el ciclo se reduzca. Bien. Bien. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos una empresa que es líquida, con problemas en la tendencia. Tenemos una empresa con bajo nivel de deuda y puede pagar sus intereses sin problemas. Tenemos una empresa que ha mejorado en la rotación de sus activos debido al incremento en ventas. Tenemos una empresa que es un desastre en el manejo de su capital de trabajo, puesto que su ciclo ha aumentado y ese incremento del ciclo se ha traducido en un efecto negativo en la liquidez inmediata. De seguir esto así, en un futuro no muy lejano, este señor podría llegar a ser cero o negativo. Usted bien podría aplicar la función pronóstico y decirme en qué año va a ocurrir eso. Te lo podría hacer. Claro, yo le enseñé pronóstico. Claro que sí, mira, ahí está. Pronóstico. Podría ser pronóstico y decirme en qué año va a ocurrir eso. Puede ser que le pregunte, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver cómo está la empresa en rentabilidad. Primero, ¿qué es rentabilidad? Es la capacidad que tiene una empresa, chicos, para generar utilidad. Si la empresa genera una utilidad de $1, ya es rentable, se acabó, ya es rentable. Que cubra nuestras expectativas es otra cosa, muy diferente. Si gana $1, ya es rentable, se acabó. Ahora, que nos haga feliz ese peso ya es otra cosa. ¿Se entiende el punto? Entonces, si la pregunta ¿es rentable o no es rentable? ¿Esta empresa es rentable? Veamos qué significa el ROE. ¿Qué tenemos como denominador? Patrimonio. Significa que la empresa, en la gestión 2018, por cada peso que invierte el dueño, cada peso que él coloca, ¿cuánto gana sobre ese peso? 35%. Gana 35% por ese peso que él coloca. ¿Estamos? Por ese peso, ¿cuánto gana? Veamos el ROA. ¿Qué tenemos como denominador? Activo total. Entonces, por cada peso invertido en los activos totales, ¿cuánto estamos ganando sobre ese peso? 21%. Ahora, ¿cuál es el indicador clave aquí? El ROE. El ROE. Ahora les explico por qué ROE. Entonces, veamos esta empresa cómo anda. Lo voy a marcar con amarillo. Veamos cómo está en eficiencia.
cómo está en margen y cómo está en apalancamiento. Veamos. ¿De dónde viene la rentabilidad de esta empresa? ¿Viene del apalancamiento? ¿Viene de la rotación? ¿O viene del margen? En el último año, ¿qué ha pasado? El margen aumentó. Eso es bueno. La empresa es más eficiente, pero está menos apalancada. ¿Lo ubican? Está menos apalancada, es más eficiente en el manejo de sus activos y está generando mayor margen. Entonces, la rentabilidad de esta empresa proviene del margen, depende de la rotación y no así del apalancamiento, porque ha habido una disminución, lo cual es bueno, ¿no? Si disminuye el apalancamiento, disminuye el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo disminuye? Si el apalancamiento baja, ¿qué riesgo disminuye? Solvencia. Riesgo financiero. Si el apalancamiento baja, baja el riesgo financiero. Si el apalancamiento sube, sube el riesgo financiero. ¿Cómo está la empresa en las 4 áreas? Puntual. Líquida con problema en la tendencia. Bajo nivel de deuda con buena cobertura de interés. Buena rotación de activos debido al incremento en ventas. Es terriblemente ineficiente en el manejo del capital de trabajo. Pese a lo anterior, la empresa es rentable, pero podría quebrar en el corto plazo por liquidez de seguir con malas prácticas en el manejo del capital de trabajo. Puntualmente, eso va a ocurrir en el año 2024. De seguir así, esta empresa va a quebrar por liquidez en el año 2024, si no cambia la política del manejo del capital de trabajo. Nada más tienen que hacer.